Estamos hablando acerca de ¿qué tema? De las bienaventuranzas. Y hoy vamos a ver la quinta bienaventuranza. Hoy vamos a estudiar la quinta bienaventuranza. Ahora, si yo le preguntara a usted y le hiciera esta pregunta: ¿usted es misericordioso? ¿Usted es misericordiosa? ¿Qué respondería? ¿Qué respondería? Algunos dirían sí, otros dirían no. Pero a veces nos confundimos y no entendemos lo que es ser misericordioso, ser misericordiosa. Cuánta necesidad hay en este mundo de hombres y mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios, que muestren la misericordia, no solamente con aquellos que simpatizamos, no solamente con aquellos que son amigos nuestros, amigas nuestras, sino mostrar misericordia con aquellos incluso que nos han lastimado, con aquellos que viven heridos, con aquellos que te fallaron, con aquellos que son los despreciables de la sociedad, que nadie quiere sentarse con ellos. Peor, invitarlos a la casa, con los que necesitan una segunda oportunidad. Eso es misericordia, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Les cuento que una mujer se tomó una foto en el parque. ¿Se acuerdan esos fotógrafos de los parques? ¿Se acuerdan que tienen esas cámaras que cuando tomaban la foto salía humo de ellas? ¿Se acuerdan? Estoy hablando del siglo pasado. Pues esta mujer se tomó una foto y se enojó muchísimo y empezó a decir: esto no está correcto, esto no está correcto, cuando vio la foto. Y le reclamó al Señor: usted no me ha hecho justicia con esta foto, le dijo la mujer. El fotógrafo la mira, mira la foto, la mira y mira la foto, y la vuelve a mirar a la mujer y mira la foto, y le dice: señora, usted no necesita justicia, lo que usted necesita es misericordia. ¿Qué le habrá querido decir? Pero de hecho, todos necesitamos la misericordia, y todos necesitamos compartir la misericordia unos a otros. Hemos leído, nuestra hermana nos leyó la bienaventuranza que hoy vamos a estudiar. Quiero que por favor tengan su Biblia, tengan su boletín electrónico también para apuntar las siguientes notas. Hermanos, no significa que porque estemos aquí afuera no vamos a prestar atención a la palabra del Señor. Esto no es un show, esto no es un espectáculo, esto es un servicio. Esto es un servicio para la gloria de Dios. Esto es un servicio para exaltar el nombre del Señor y honrar su palabra. Así que yo le pido, le suplico, le imploro que preste atención a la Biblia. Dice Mateo capítulo 5 versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Alcanzarán misericordia. Son los benditos, los que hallan el favor de Dios. Ellos reciben el aplauso de Dios. ¿Por qué? Porque reflejan la actitud del cristiano. Porque estas bienaventuranzas son el reflejo del carácter del cristiano. Las primeras 4 bienaventuranzas que hemos visto tienen que ver con nosotros, pero la siguiente tiene que ver con el hacer, con los demás, con lo que tengo que hacer por otras personas. Las primeras hablan de creencia, las segundas hablan de conducta, de nuestra situación a nuestra realidad. ¿Cuál es el significado de la palabra misericordia? La palabra misericordia viene de la palabra, el original, elemones. Nos habla de una respuesta emocional frente a las necesidades de los demás. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos la necesidad de recibir afecto, de recibir aliento, de recibir amor, de recibir compasión y de recibir misericordia. Así que cuando la Biblia habla de misericordioso, describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otras personas. ¿Ok? Eso es misericordioso. Eso es lo que dice la palabra del Señor y nos lo advierte en Oseas capítulo 6, versículo 6, que dice de esta manera, escuche: porque misericordia quiero, dice Dios. ¿Qué quiere Dios? Misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El Señor está diciendo que Él no desea una conducta mecánica, algo que hagamos por costumbre, sino que Él prefiere la misericordia.
que se manifieste en nuestras vidas, en nosotros, en nuestras relaciones. No solo, hermanos, debemos tener misericordia, sino que esa misericordia, esa compasión debe ser activa. Por eso Mateo capítulo 14, versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Jesús tuvo compasión. Yo quiero hacerte esta pregunta, por favor. ¿Eres una persona compasiva? ¿Eres una mujer misericordiosa? ¿Eres un hombre con misericordia? Déjame decirte algo, los creyentes del primer siglo vivían en una sociedad de misericordia. Les tocó muy difícil, los perseguían, los maltrataban, los insultaban, los llamaban ateos porque no adoraban al rey. Les decían que eran lo peor de la sociedad. Mas sin embargo, bajo esas condiciones horribles, incluso los llevaban a los coliseos, ¿se acuerdan? A ser comidos por los leones. Pero aún en esas circunstancias, ¿sabe cómo se caracterizaban los cristianos de ese primer siglo? Por ser misericordiosos, por ser compasivos con la gente. ¿Sabe que los cristianos del primer siglo eran aquellos que cuidaban a los enfermos, que atendían a los desvalidos, a los que la sociedad los rechazaba? ¿Por qué? Porque estaban llenos de la misericordia del Señor. Hoy vivimos en un mundo muy parecido, muy parecido. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Dónde está el pueblo de Dios en medio de estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir? Protegidos en las casas, no saliendo, no tratando de evitar contaminarnos con cualquiera. Hermanos, si Pablo resucitara, si los primeros cristianos volvieran y nos vieran cómo actuamos frente a la pandemia, frente a las crisis y las necesidades humanas, ¿qué podrían decir ellos de nosotros? ¿Qué podría decir de la iglesia actual? Hermanos, la misericordia debe ser un estilo de vida de todo cristiano. Un estilo de vida de todo cristiano. Oswald Sanders dijo, nuestra naturaleza caídas están más predispuestas a la crítica y a la venganza que a la misericordia. Nosotros somos más rápidos en vengarnos, en criticar, antes de extender la misericordia a los demás, a las personas que están a nuestro alrededor. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que debemos ser como nuestro Padre misericordioso. ¿Sabes qué? La mejor manera la mejor manera de demostrar que somos hijos de Dios es siendo como Él misericordiosos. Es siendo como Él misericordiosas. Esto es lo que dice la Biblia. Te voy a dar varios pasajes, tú los tienes en tu boletín, no necesitas apuntarlo, pero si no tú tienes tu boletín, apúntalo. Éxodo 34 dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Nehemías 9:31, gracias a tu gran misericordia no acabaste con ellos. Miqueas 7:18 dice, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo alabo a Dios que es un Padre de misericordia? ¿Cuántos pueden decir, el Señor ha tenido misericordia de mí? Levante su mano, quiero verlo. Le van a tomar una foto desde el cielo. Porque todos los que estamos aquí hemos sido objeto de la misericordia de Dios. ¿Me escuchó? Tú estás aquí por la gracia de Dios, por la misericordia. Tú no estás aquí, ni yo estoy aquí porque merecemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Al contrario, merecíamos el castigo, merecíamos la condena, pero en Cristo hemos sido perdonados. En Cristo hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios. No solamente se aplicó a nosotros en la salvación, sino que además la misericordia de Dios se manifiesta todos los días de tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí hoy se levantaron y dijeron, Señor, gracias porque por tu misericordia he podido tomar desayuno? Gracias porque por tu misericordia pude llegar a una iglesia, tengo una iglesia. Gracias porque por tu misericordia puedo compartir con mis hermanos.
Tú y yo tenemos mucho que le debemos a nuestro Dios, que es un Dios lleno de misericordia. La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:36, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Escúcheme, tenemos que crear o continuar creando una cultura de misericordia. Tenemos que resistirnos al impulso de este mundo que nos dice, véngate. Si te dan, tú da. Si te hacen daño, tú también haz daño. Tú véngate, haz justicia. No dejes ni permitas que hagan contigo aquello que a ti no te gusta. Este mundo nos impulsa a la venganza. Este mundo nos impulsa a castigar a las personas que quizá nos han lastimado, quizá nos han hecho pasar un mal rato. Pero ¿sabe qué? Nosotros no somos una comunidad del mundo, nosotros somos la comunidad de fe. Jesucristo es nuestro Señor. Él es misericordioso. Él ha sido misericordioso contigo. Él ha sido misericordioso con tu familia. Y estamos llamados a extender esa misericordia aún con aquellos que no simpatizan con nosotros. Aún si son personas que no simpatizan con el partido político al cual tú tienes simpatía. Aún con aquellos que no son de tu país. Aún con aquellos que no comparten tus costumbres. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos recibido demasiada misericordia para poder resistir a otros y no darles la misericordia de Dios. Amemos la misericordia, demostremos misericordia, respondamos con misericordia, vistámonos de misericordia, sirvamos con misericordia, tratemos a los demás con misericordia antes de juzgarlos. Porque cada vez que tú juzgas a un hermano, cada vez que tú atacas a una hermana, a un hermano, cada vez que tú te tratas de vengar contra un hermano, contra una hermana, te estás atacando a Jesucristo, estás atacando el cuerpo de Jesucristo, estamos atacando la honra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos practicar la misericordia? ¿Cómo yo puedo practicar la misericordia? Oh Señor mío, ayúdanos a practicar la misericordia. Bueno, y déjame darte 3 formas de practicar la misericordia. ¿Sí? ¿Quieres recibir esto? Diga un amén. ¿Están allí? Amén. 3 maneras de practicar la misericordia. Por favor, apúntalo o en tu celular, escríbelo. 1. Perdonaré al que me lastima. Perdonaré al que me lastima. ¿Quieres ser misericordioso? Perdona al que... ¿Cuál es tu primera reacción cuando alguien te lastima o te hiere? ¿Cuál es nuestro primer impulso cuando alguien nos hace sentir mal? ¿Verdad que nuestra primera reacción cuál es? ¿Vengarnos? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Voy a hacer que pague lo que me hizo. Voy a castigarla. Voy a castigarlo. Esa es nuestra primera reacción. Es natural. Eso viene de nuestra naturaleza caída, baja, pecadora. Esa es nuestra primera reacción. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia nos anima a perdonar a quien nos lastima. ¿Sabes que este tema del perdón no es nuevo? Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él enseñó que nuestra prioridad debe ser perdonar por el bien nuestro y por el bien de aquel que te lastimó o te ofendió. Y Él justamente habló de cómo se debe perdonar al hermano. Hermanos, en Mateo capítulo 18, usted puede ver la referencia de Jesús sobre el perdón. Y él, escucha, y Él claramente dice, por favor, esto es importante, esta es una lección que, iglesia, tenemos que aprenderla porque nos evitaría tantos dolores de cabeza, tantos rumores, tantos chismes, tanto agravio, tanta destrucción. ¿Sabes qué es? Jesús dijo, si alguien peca contra ti, ve tú y habla con tu hermano a solas. Él no dijo, coge el teléfono y llámate a 20 hermanos y cuenta lo que ha pasado. Él no dijo, búscate a 5, 6, 7 y 8 y cuéntale lo mal que te sientes. Él dijo, ve a solas y habla con tu hermano. Esto es tan simple, pero tan edificante para nuestras vidas. ¿Sabe por qué?
Porque la iglesia y entre nosotros lo que debe primar es la misericordia. Lo que debe primar es la restauración. Lo que debe primar es la resolución de conflictos. No agravar conflictos, reducir los conflictos. Dice la Escritura, y el Señor enseñando del perdón: arréglenlo a solas. Arréglenlo tú y el hermano, o tú de hermana con tu hermana. Pedro, escuchando esta enseñanza, le dijo al Señor Jesús: Jesús, ¿verdad? Ese Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Entonces Pedro le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7, Señor? Pedro se pasó. Pedro dijo: Señor, déjame decirte que yo creo, te doy un consejo, Jesús. Hay que perdonar hasta 7 veces a alguien que te ofende. Jesús dijo: ¿me quieres dar clases de perdón a mí? Ahora, usted sabe por qué, algunos ya lo saben, ¿por qué Pedro dijo hasta 7 veces? Porque en ese entonces los líderes religiosos hablaban del perdón y enseñaban que si una persona te lastima, te hiere, debes perdonarla una vez. Si vuelve a herirte, debes perdonarla una segunda vez. Pero si vuelve a herirte una vez más, la perdonas otra vez. Pero ahí se terminó el perdón. 3 veces. Era lo máximo que habían llegado los líderes religiosos. Pedro, muy smart, muy inteligente, le dice: Jesús, hasta 7. ¿Sabe qué le responde Jesús? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Alguien que es bueno en geografía, por favor, multiplique 7. ¿Cuánto es? 7 más 7 más 7. A ver, los buenos en astrología. Matemática, perdón, que no era bueno yo en matemática. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Sabes qué? Lo que Jesús quería decir. 490. ¿Cuánto? 490. ¿Quién da más? ¿Sabes qué? Lo que ha pasado en este momento, Jesús quería que pasara con Pedro y con sus discípulos. ¿Sabes qué es lo que quería decir Jesús? Mientras que están contando, ya se les olvidó. ¿Sabe lo que quería decirle Jesús? ¿Cuántas veces necesitas perdonar? Perdónalo. ¿Me entiende? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en la comunidad de fe nos vamos a herir porque convivimos, compartimos, estamos juntos. Por eso es que tenemos que asegurarnos de llenar nuestro corazón de la misericordia de Dios para estar dispuestos siempre a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? El corazón tuyo y mío debe estar lleno de la gracia y la misericordia de Dios. Y este es el punto, escúchame. Tú y yo nos ofendemos entre nosotros. Pero ¿sabes qué? Nosotros, si sumamos, hemos ofendido mucho más a Dios. Y Él nos sigue mostrando su misericordia. Eso merece un amén y eso merece un gloria a Dios. Hermanos, si Él nos tiene misericordia, ¿quién soy yo para negarte la misericordia? ¿Quién eres tú para negarle la misericordia a tu hermano o a tu hermana? ¿Eres más que Dios? ¿Soy más que Dios? Si nosotros todos somos objetos del amor y la misericordia del Señor. Hermanos, no debemos resistirnos al perdón. Debemos perdonar. Escúchame, el perdón no es olvidar. El perdón no es minimizar. El perdón no es decir: ay, se le chispoteó, o no me dolió. No, ese no es lo que significa perdón. Perdón significa por mi bien, mi salud emocional, mi salud mental, por mi paz, porque no quiero guardar amargura y resentimiento en mi corazón, porque no quiero pecar. Señor, te entrego esta situación en tus manos. Señor, haz tu justicia. Tú eres el juez justo. Decido perdonar por mí mismo, pero decido perdonar por la otra persona. Porque si no la perdono, la voy a meter en una cárcel y voy a vivir día y noche tratando de destruirla, vengarme de ella. Pero eso le hace daño a ella y te hace daño a ti.
Eso no es bíblico, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que debemos ser misericordiosos unos con otros. Ahora quizás tú digas, pastor, yo tengo dudas, porque muchas veces hay situaciones en donde hay una persona que puede manifestar un abuso, una crueldad despiadada. La misericordia puede significar permitir que se haga justicia para redimir y evitar más daño contra esa persona. Pero en general la Biblia nos enseña a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Perdonaré al que me lastima. Número 2, apúntalo por favor. ¿Estás listo? Ahí te va. Restauraré a los quebrantados. Restauraré a los quebrantados. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que vivimos en un mundo donde hay mucho quebranto y dolor. La gente está quebrantada. Vive en un mundo quebrantado. Sus vidas están quebrantadas. Y necesita la misericordia, necesita la ayuda. Todos conocemos la historia del buen samaritano. Muy conocido. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del buen samaritano? Levante su mano, por favor, una vez más para la fotografía. El dron está en el cielo, está dando vueltas y queremos sus manos bien levantadas, ¿sí? Bueno, varios no la conocen. Esta historia del buen samaritano se encuentra en Lucas capítulo 10. ¿Y sabe por qué Jesús la contó esta historia? Porque un hombre intérprete de la ley, para probar al Señor, porque mucha gente le hacía, ¿quién es mi prójimo? ¿Y sabe qué le dije? ¿Qué le dice Jesús? Te voy a contar una historia para que entiendas quién es tu prójimo. Y le contó la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Habían tres personajes en esta historia. Un sacerdote, un levita y un samaritano. Era como el sacerdote, como el pastor, como el líder de la iglesia. El levita era como el copastor o el líder de jóvenes. Escucha, y había uno que era samaritano. Entonces dice que estos hombres pasaron junto a alguien que fue atacado. La Biblia dice que este hombre que estaba caminando por la ruta de sangre, se le llamaba así, y a él lo cogieron, le dieron de alma, le quitaron todo, le dejaron casi medio desnudo, y la Biblia dice moribundo. Y ahí pasó el sacerdote y dice que lo mira y se pasa de largo. Luego pasa el levita, lo mira y pasa de largo, lo ven tirado y pasa de largo. Imagínate que termina el servicio de la primera iglesia bautista y nos subimos a nuestros carros y en la ruta vemos a un hombre tirado, medio muerto. ¿Cuál sería tu reacción? Ay, fíjate qué pobre, ¿verdad? Habría que llamar al 911. ¿Cuántas cosas más podemos decir? Pero ¿sabes qué? Hubo un tercer hombre que pasó por allí. Era un samaritano, no era judío, samaritano. Y dice la escritura, vea conmigo el versículo 33. Pero Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Aquí encontramos, hermanos, la clave para mostrar misericordia a aquellos que están quebrantados. Primero, dice, viéndolo. Escucha hermano, viéndolo. Lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, ayúdame a ver dónde hay necesidad. Los tres vieron lo mismo, ¿sí o no? Los tres vieron lo mismo. Hello. ¿Por qué el samaritano, la mirada del samaritano fue diferente? Bueno, la respuesta es por lo que sigue. Dice, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. No solamente él miró, sino tuvo un sentimiento hacia esa necesidad, hacia ese hombre. Y dice, fue movido a misericordia. Fue sensible al Señor, al toque del Señor. Y luego dice, acercándose. Hermano, hermana, tú no vas a ser misericordioso, misericordiosa, si no te acercas, si no nos acercamos, si no prestamos atención, si no abrimos nuestros ojos, si no le decimos, Señor, yo quiero llevar la luz a este mundo, ayúdame a acercarme
Ayúdame a acercarme donde la gente tenga necesidad. Y dice, luego se acercó, vendó sus heridas. Sáqueme una duda. ¿Este samaritano? No. Pregunta, ¿de dónde sacó las vendas para vendar sus heridas? La mayoría de estudiosos coinciden que él cogió su camiseta y la rasgó, hizo tiras de su camiseta para vendar sus heridas. Pero no solamente eso, dice, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Hermano, si tienes a un moribundo y tienes un caballo y le pones a este en el caballo, lo pones allí, no va a haber espacio para otra persona. Quiere decir que este samaritano le tocó caminar. Estoy explicándome qué es la misericordia. Le tocó caminar hasta llegar hasta el hotel donde pagó, se quedó con él, cuidó de él y dice, al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, más regrese. ¿Quién mostró misericordia? ¿Sabe qué le dijo a él? Preocupado de cómo iba al cielo. Le dijo, ve tú el prójimo de tu vecino, sé tú el prójimo de aquel que está en necesidad. Eso es misericordia, hermanos. Mostrar la misericordia y restaurar a los que están quebrantados, no solamente materialmente, sino emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Oh, iglesia, y tan poco tiempo para desperdiciarlo cuando hay un mundo que... La misericordia también se manifiesta construyendo puentes con personas de otras culturas. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dio ejemplo. Él, por ejemplo, se acercó a gente que no era judía. Fue a pueblos que no eran Israel. ¿Para qué? Las mujeres. Las ayudaba, las restauraba. En esa cultura donde las mujeres habían sido maltratadas, relegadas, Él las puso en su debido lugar. Y con esta mujer samaritana, Él se acercó a ella. Los samaritanos eran lo peor para los judíos. Lo peor para los judíos. Ellos ni siquiera cruzaban por Samaria para evitar toparse con los samaritanos. Y Jesús los llevó a ese lugar porque Él quería que sus discípulos entendieran que el evangelio era para toda persona y que no debíamos tener ningún prejuicio racial, cultural, ni de nada de ese tipo, porque el reino de Dios es para todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Señor se sentó en el pozo con la mujer ahí al lado de Él. Y ella se escandalizó, primero porque ella dijo que Él era judío. ¿Cómo supo la mujer samaritana que era judío? Porque Jesús vestía como judío, hablaba como judío, lucía como judío. Él era judío, nació judío, vivió como judío, murió como judío y resucitará como judío. Por eso es que la Biblia dice que debemos amar a los judíos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, bendice al pueblo de Israel y tú serás bendecido, dice la palabra del Señor. La mujer samaritana se escandaliza porque Él empieza a hablar con ella. No solamente era samaritana, era mujer. Y era una mujer que había tenido, la Biblia dice, ¿cuántos maridos? ¿Cuántos? Amén. Algunos se saben la historia de memoria, me encanta. Pero ¿sabes qué? Jesús actuó con misericordia. Lo que muchas veces nosotros no hacemos. Jesús, sabiendo que la mujer era pecadora, se acercó a ella. Hizo un puente de acercamiento. Déjame decirte algo, hermanos. Los propios samaritanos, al cual le llevaron a Jesús, la mujer samaritana le llevó Jesús, lo llevó a Jesús a sus amigos samaritanos. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Dijeron, y nosotros, dice, y decían a la mujer, Juan 4:42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Sabemos que verdaderamente escucha,
Este es el Salvador del mundo. Este es el Salvador del mundo. Y en 1 de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador no diga del, ya lo dije yo, please, diga mundo, gracias, ¿tú eres discípulo de Jesús? Entonces tú eres un discípulo del Salvador del hermano, ¿lo ve? Mi tarea y tu tarea es alcanzar el mundo, bendecir las naciones, llevar el reino de Dios a las naciones. Hermanos, le digo con todo mi corazón, este no es un tiempo para preocuparnos de si los templos están medio vacíos o llenos. Yo sé, y nosotros decimos con todo el dolor de nuestro corazón, que esta prueba, porque yo le digo a esta pandemia, es un test, es una prueba para muchos cristianos. Ahora nosotros demostramos quiénes somos realmente. No lo vamos a juzgar, lo vamos a amar y vamos a ser misericordiosos con aquellos que están retrocediendo en la fe. Pero déjame decirte algo más. La iglesia tiene el propósito de cumplir su misión global de Cristo. ¿De qué? De llevar el reino a todas las naciones. El reino de Dios a todas las naciones. ¿Qué significa eso? Muy simple, hermanos. Yo no estoy aquí, escúchame lo que te voy a decir. Yo no estoy aquí y tú estás aquí para construir un reino de una persona. Nosotros no estamos aquí para construir un reino personal. Tú y yo no estamos aquí para construir un reino personal. Tú y yo estamos aquí para prepararnos, formarnos, capacitarnos, para salir afuera y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Amén. Para llevar el reino de Dios, porque de lo que se trata no es de tu reino ni mi reino. Escúchame, hay hermanos que se pelean porque piensan que la iglesia es su reino. La iglesia no es mi reino, la iglesia no es tu reino, la iglesia no es reino de nadie, la iglesia es de Jesucristo, y el reino de Dios tenemos que llevarlo a todas las naciones. Así que si tú y yo estamos llamados a salir de la iglesia, que sea para llevar el evangelio a las naciones. El que un hermano se vaya a llevar el reino de Dios a las naciones no es una pérdida para la iglesia, es ganancia para la iglesia. Porque mientras que van yendo, otros van llegando. Y esa es la tarea de la iglesia, ser enviadora de hermanos y hermanas para las naciones. Pero no tenemos que esperar mucho. Hay una gran necesidad. Y tenemos que cruzar esos puentes, esas barreras étnicas, raciales, culturales. Hermano, nuestra iglesia se está esforzando por alcanzar a los perdidos, por amar a los perdidos. Tenemos un proyecto para llevar comida, para darle comida a las personas que más lo necesitan. Hermano Isaías Parada, por favor, si puede ponerse de pie. Nuestro hermano Isaías Parada es el líder de ese proyecto. Ya tuvo la oportunidad de visitar varias familias, llevándoles el pan material, pero también el pan espiritual. Pero el hermano no puede hacer la tarea solo. El hermano necesita de ayuda, necesita de hombres y mujeres de esta iglesia que tengan misericordia con los que no tienen que comer. ¿Sabe qué quisiéramos? Ahora que tenemos las redes sociales y el Zoom, todos hablan del Zoom. La otra vez me dijo una persona, ¿qué es el Zoom? Pastor, es un baile. El Zoom, Zoom para aquí, Zoom para allá. ¿Qué es el Zoom, hermanos? ¿Saben algunos? ¿Qué es Zoom? No es Zumba, hermano, no deje eso. Es Zoom. A través de las redes sociales podemos, hermanos, hacer clases para ayudar a nuestra gente o a otras comunidades a prepararse para obtener su ciudadanía, para darle ayuda para cómo pueden vivir, cómo pueden desarrollarse en este tiempo. ¿Cuánto oramos como iglesia para tener clases de inglés como segundo idioma? Hoy a través de la internet podemos hacerlo. Hermanos, ¿cuántos proyectos misioneros
existen para bendecir a nuestra comunidad. Es el tiempo, este es el tiempo, hermanos, para nosotros mostrar misericordia, para que nosotros seamos como la iglesia primitiva, que cuando estos gobernadores abusivos que gobernaban y maltrataban al pueblo, había un remanente, había un grupo de creyentes que amaban a Jesús, que se amaban entre ellos, que amaban a su comunidad y eran conocidos como del camino, y eran conocidos por lo misericordiosos que eran con los que sufrían, con los enfermos, con los que estaban tirados en las calles. Ellos mismos se arriesgaban a contagiarse y muchos cristianos murieron por ayudar a su prójimo, pero lo hicieron por amor a Jesús y por amor a sus hermanos. Muchos de ellos fueron llevados a los coliseos y ¿sabes cómo morían? Abrazados, perdiendo la vida por Cristo Jesús. Pero lo hacían con gozo, porque amaban a Dios, amaban su gloria y amaban a su comunidad y entendieron su llamado. Yo te digo en el nombre de Jesús, sé un creyente, una creyente de misericordia. Extiende la misericordia. No solamente a aquellos que te simpatizan, a aquellos que no te simpatizan. Extiende la misericordia a aquellos que están necesitados. Extiende la misericordia a aquellos que no son de tu país, no hablan español, pero están necesitados del reino de Dios y del evangelio. ¿Lo haremos? ¿Seremos esa comunidad de misericordia?